En mi cena de cumpleaños número 21, mi tía preguntó, ¿qué decidiste hacer con los $3 millones? ¿Qué 3 millones? Pregunté. En mi cena de cumpleaños número 21, lo último que esperaba era que mi vida se rompiera como un cristal contra el suelo. Había imaginado algo simple, una comida en familia, el olor de la lasaña de mamá impregnando la casa, mi padre con una cerveza en la mano, mis primos riéndose de cualquier tontería en la mesa, mi tía Patricia siendo ella misma, directa, algo indiscreta, pero genuinamente cariñosa. Yo solo quería pasar un día tranquilo, olvidarme por un momento de los turnos dobles en el supermercado, de las cuentas atrasadas y de la presión constante de saber que mi futuro se sostenía con alfileres. Y entonces, mientras partía el pan y levantaba la copa para un brindis improvisado, Patricia lanzó la pregunta que me perforó el pecho. ¿Qué decidiste hacer con los $3 millones? Al principio pensé que había escuchado mal. $3 millones. Solté una risita nerviosa. Miré alrededor esperando que alguien me siguiera la corriente con una broma, pero el aire se espesó de golpe. ¿Qué 3 millones? Pregunté, tratando de sonar ligero, aunque sentía como la piel de mi nuca se erizaba. La cara de Patricia era todo menos una broma. Sus ojos buscaban los míos con sinceridad, pero había algo más, confusión, como si no pudiera creer que yo no supiera de qué hablaba. El dinero del acuerdo, dijo, inclinándose hacia mí como si compartiera un secreto. Silencio. Todos alrededor de la mesa dejaron de masticar. El sonido del tenedor de mi primo al caer contra el plato resonó demasiado fuerte. Mi madre me miraba como si quisiera tragarse a Patricia viva. Mi padre apretaba el vaso en la mano hasta que temí que se rompiera. ¿Acuerdo? Dije con un hilo de voz. Del accidente en el hospital cuando eras bebé. Se suponía que recibirías todo cuando cumplieras 21. Mi mente se vació. Era como si alguien hubiera apagado la luz de golpe. El mundo seguía ahí, pero yo estaba flotando en una oscuridad viscosa. Intenté reír. Era lo único que me quedaba para no quebrarme. Patricia, creo que estás confundida. Yo no tengo dinero. Mucho menos 3 millones. Trabajo en un maldito supermercado. Lo dije con un tono demasiado duro, como si la rabia me hubiera salido sin permiso. Pero ella no retrocedió. Al contrario, su expresión se tensó, como si entendiera que había metido el dedo en una herida abierta que yo ni siquiera sabía que tenía. ¿Nunca les dijeron sobre el acuerdo? Su voz se elevó, mirando directamente a mis padres. Patricia, basta, dijo mamá, levantándose de golpe y recogiendo platos, aunque aún estaban llenos. Sus manos temblaban, pero fregaba los platos como si fueran un salvavidas. Sí, Patricia, ya, añadió mi padre con un tono grave, autoritario, que me recordaba a todas las veces que de niño me callaba con solo una mirada. No, dije yo, alzando la voz más de lo que pretendía. No, no, no. Espera un segundo. Me puse de pie tan rápido que la silla rechinó contra el suelo. Sentía la sangre golpeándome en las sienes, las palmas sudorosas. ¿De qué acuerdo habla? Mi voz salió quebrada. Patricia respiró hondo, desafiante, como quien ya no tiene nada que perder. Cuando tenías 1 año, el hospital te dio la medicina equivocada. Tu corazón se detuvo. Tus riñones fallaron. Estuviste en coma 1 semana. Tus padres demandaron al hospital. Ganaron $3 millones. Ese dinero se puso en un fideicomiso para ti. Tus padres lo administraban hasta que cumplieras 21. Hasta hoy. Mi respiración se volvió un jadeo corto y desordenado. Miré a mis padres, esperando, rogando que dijeran algo que deshiciera esa pesadilla. Pero mamá seguía frotando un mismo plato como si pudiera borrarse a sí misma de la escena. Papá no levantaba la vista, sus nudillos blancos alrededor del vaso que por fin se volcó, derramando agua sobre sus pantalones. Mamá, papá, mi voz se quebró en 1000 pedazos. ¿Dónde está mi dinero? Mamá empezó a llorar, esas lágrimas que usaba como arma, como excusa, como redención automática. Íbamos a decirte, balbuceó. ¿Decirme qué? Mi voz salió como un rugido. Sentía que me temblaban las piernas, pero la rabia me mantenía en pie. ¿Que tenían $3 millones para mí todo este tiempo mientras yo trabajaba turnos dobles en el supermercado? ¿Mientras vivía en un maldito agujero con 3 compañeros de cuarto para pagar la renta? ¿Mientras me decían que no había dinero para la universidad? Papá golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar los cubiertos. No era solo tu dinero. Gritó. Te criamos, pagamos tu comida, tu ropa, tu infancia. Nos merecíamos algo. ¿Merecían? Repetí, mi garganta ardiendo. ¿Merecían? Ese dinero era por un error que casi me mata. Por un hospital que me dejó al borde de la tumba. No era una maldita propina para que ustedes jugaran a ser ricos. Patricia cruzó los brazos, altiva, sus ojos lanzaban cuchillos. Diles la verdad, querida.
Cuéntale sobre Las Vegas, sobre los cruceros, sobre las apuestas. Mamá rompió en un sollozo más fuerte, mientras papá gritaba, eran oportunidades de negocio. Estábamos construyendo riqueza para la familia. Sentí un asco tan profundo que me dolió el estómago. ¿Oportunidades? Escupí. Yo confié en ustedes. Cada vez que decían viaje de negocios, yo lo creía. Mientras yo remendaba mis zapatos con cinta adhesiva, ustedes gastaban mi dinero en malditos casinos. Papá intentó recuperar algo de control. Pensamos que podíamos convertirlo en 30 millones para todos nosotros. ¿Cuánto queda? Pregunté, con la voz baja pero cargada de dinamita. Silencio. ¿Cuánto queda? Grité, tan fuerte que mi garganta ardió. Mamá seguía llorando. Papá murmuró, como, 30.000. El mundo giró. 30.000. 3 millones reducidos a 30.000. 2.970.000 evaporados en fichas, luces y mesas de ruleta. Me reí. Fue una carcajada rota, histérica, que hizo que mis primos se miraran entre sí con terror. Podrían haberlo dejado quieto. Podría haber tenido una vida digna, podría haber estudiado, podría haber construido algo. Pero no. Eligieron tragaperras y whisky barato sobre su propio hijo. Mamá extendió una mano hacia mí, como si aún pudiera alcanzarme. Seguimos siendo tus padres. Me aparté, con los dientes apretados, sintiendo como mi voz se rompía. No. Los padres protegen. Los padres cuidan. Ustedes me robaron. El comedor se llenó de un silencio asesino, roto solo por los sollozos de mamá. Patricia se acercó y se puso a mi lado. Ya llamé a mi abogado, dijo, firme como una roca. Van a ir a corte. Van a explicar dónde fue cada centavo. La cara de papá se desfiguró en pánico. No podemos pagar 3 millones de vuelta. Entonces venderán esta casa, venderán sus autos, venderán cada maldito recuerdo comprado con ese dinero. Patricia le devolvió el golpe con la voz firme. O la policía vendrá a buscarlos. Yo me quedé quieto, respirando con dificultad. La rabia me quemaba desde dentro, pero debajo de esa lava solo había una cosa, vacío. Un vacío tan absoluto que dolía más que la traición. Mis padres me habían visto romperme en 1000 pedazos durante años. Y nunca, ni una sola vez, se apiadaron lo suficiente como para detener la farsa. Actualización 1. La semana después de aquella cena se convirtió en una pesadilla hecha realidad. Apenas podía dormir, cada vez que cerraba los ojos, veía la cara de mi madre llorando, la de mi padre endurecida, y la voz de Patricia repitiendo como un eco venenoso, 3 millones de dólares. No fue una decisión pensada. Fue un estallido. Una rabia contenida durante años que ahora tenía un blanco preciso, mis propios padres. Al día siguiente me presenté en casa con un abogado. No era un traje caro, no era un tiburón corporativo, pero era alguien dispuesto a escuchar, alguien que me miraba con el respeto que mis padres nunca tuvieron. Cuando entramos al comedor, ellos ya estaban allí, mamá con los ojos hinchados de tanto llorar, papá rígido, como si aún creyera que podía intimidarme con esa postura de patriarca cansado. Me senté, el abogado a mi lado, y empecé sin rodeos. Quiero cada recibo. Cada factura. Cada comprobante de en que gastaron mi dinero. Mamá apretó las manos contra el regazo, temblando. Hijo, ¿no entiendes? No me llames hijo. Escupí, golpeando la mesa con tanta fuerza que los vasos tintinearon. No soy el hijo de 2 parásitos que me robaron la vida. Papá bufó, como siempre que se sentía acorralado. Cállate con esas exageraciones. Te dimos techo, te dimos comida, te dimos educación. ¿Educación? Me reí, pero era una risa hueca, envenenada. Yo mismo me pagué la universidad con préstamos. Ustedes me dijeron que no había dinero, que lo usaron en gastos médicos, que no podían ayudarme. Mientras tanto, estaban jugando a ser millonarios con lo que me pertenecía. El abogado levantó la mano, calmado. Necesitamos la documentación. Si no pueden entregarla, procederemos legalmente. Mamá empezó a llorar otra vez, su voz hecha un gemido. No queda nada. Queríamos multiplicarlo, para ti, para todos nosotros. Pensamos que estábamos tomando decisiones inteligentes. Me incliné hacia ella, con los ojos inyectados de rabia. ¿Multiplicarlo? Lo redujeron a cenizas. 3 millones convertidos en 30.000. Ni siquiera supieron perder con dignidad, porque lo hicieron sobre mi futuro, sobre mi sangre. Papá golpeó la mesa, furioso. No digas que fue tu sangre. Nosotros también estuvimos ahí, sufriendo. Yo trabajé horas extras para mantener esta casa, para pagar abogados, para levantar todo esto. No fue solo para ti. Fue exactamente para mí. Rugí, poniéndome de pie, con el dedo señalándolo como si fuera un criminal frente al juez. Ese dinero nació de un error que casi me mata, ¿entiendes?
Un médico me dejó al borde de la tumba y me dieron esa compensación. No era una herencia, no era una lotería, no era para que tú jugaras a ser empresario en Las Vegas. Mamá, entre sollozos, intentaba acariciarme la mano, como si aún pudiera manipularme con ese teatro maternal. Todo lo hicimos pensando en ti. Retiré la mano con violencia. No. Todo lo hicieron pensando en ustedes. En sus viajes, en sus fiestas, en la ilusión de sentirse importantes. ¿Dónde estaban esas buenas intenciones cuando yo trabajaba de madrugada cargando cajas porque no había dinero? ¿Dónde estaban cuando yo me partía el lomo pagando intereses? El abogado acomodó los papeles frente a ellos. Tienen dos opciones, dijo, con la calma de un verdugo. Entregan voluntariamente todo lo que queda, incluyendo propiedades compradas con el fideicomiso, o iremos a la corte. La fiscalía ya tiene interés en el caso. El rostro de mi padre se transformó en una mezcla grotesca de furia y miedo. Mamá sollozaba, murmurando que no sobrevivirían a la cárcel, que todo se había hecho por amor. Yo me levanté despacio, apoyando las manos sobre la mesa. No busquen piedad en mí. Me la arrancaron hace mucho. Yo era su hijo. Ustedes me convirtieron en enemigo. Y ahora, lo único que quiero es justicia. El silencio se hizo espeso, como un sudario. En ese momento lo entendieron, ya no había marcha atrás. Actualización 3. Hola a todos. Desde mi última publicación, muchas cosas se han movido. El abogado comenzó el proceso formal contra mis padres, y, como era de esperarse, ellos no lo tomaron bien. Lo que debería haber sido un camino recto hacia la justicia se convirtió en un pantano de chantajes, lágrimas fingidas y amenazas disfrazadas de amor. La primera audiencia preliminar fue un espectáculo grotesco. Mis padres se presentaron con un nuevo abogado, uno de esos que cobran barato y se venden caro, y la estrategia fue clara desde el principio, pintarse como víctimas. Padres sacrificados, incomprendidos, malinterpretados por su propio hijo ingrato. El abogado de ellos llegó a decir que yo debía agradecerles por haber manejado el dinero, porque si me lo hubieran dado a los 18, seguro lo habría despilfarrado en coches y fiestas. Sí, así de bajo jugaron. Pero lo peor no vino en la corte. Lo peor vino en casa, en los mensajes, en las llamadas, en los encuentros forzados que intentaban provocar. Mi madre me llamó una noche a las 2 de la mañana, llorando. Si nos metes a la cárcel, me vas a matar, me dijo, con esa voz quebrada que tantas veces usó para manipularme de niño. No lo podré soportar, hijo, y será tu culpa. Colgué, con las manos temblando, sintiéndome por un instante el monstruo que ella quería pintar. Pero al mismo tiempo, recordé las noches en que yo lloraba de cansancio, y ellos estaban en cruceros, apostando mi futuro. Mi padre fue aún más sucio. Vino a verme en el supermercado, como si fuera un cliente más. Me acorraló en el pasillo de los detergentes y, sin siquiera bajar la voz, me dijo, si sigues con esto, voy a contarle a todos tus compañeros de trabajo cómo intentaste acabar contigo cuando tenías 17. ¿Quieres que eso salga en la corte? ¿Quieres que todos te vean como un inestable? Me quedé helado. No era un secreto falso, era real. Lo usó como un cuchillo, sin pestañear. ¿Qué clase de padre usa eso contra su hijo? Le pregunté, la voz quebrada de rabia. Él solo me sonrió, esa sonrisa cínica que siempre ocultaba detrás de frases como lo hago por tu bien. No sé cómo explicarlo, pero me di cuenta de que ya no se trataba solo del dinero. Esto era una guerra por mi dignidad, por mi derecho a no seguir siendo la marioneta de dos adultos que nunca supieron ser padres. La corte fijó la siguiente audiencia en un mes. El abogado me advirtió que ellos iban a intentar arrastrarme al barro, a usar cada secreto, cada debilidad, cada error de mi pasado contra mí. Y lo creo. Porque ya lo están haciendo. La diferencia es que esta vez no pienso callar. Esta vez, no pienso doblarme bajo su chantaje. Actualización 4. Hola de nuevo. El juicio llegó más rápido de lo que pensé. Las semanas previas estuvieron cargadas de tensión, de llamadas ignoradas, de mensajes que oscilaban entre súplicas y amenazas, pero nada pudo prepararme para lo que pasó en esa sala. Desde el momento en que entramos, sentí como todo el peso de la verdad iba a salir a la luz. Mis padres estaban allí, vestidos de manera impecable, fingiendo la dignidad que habían perdido hacía años. Mi madre llevaba ese collar de perlas comprado en uno de los cruceros, y verlo brillar bajo las luces del tribunal fue como un recordatorio cruel de lo que habían hecho. El abogado del hospital expuso primero el acuerdo original. Los documentos eran claros, el fideicomiso estaba destinado únicamente a mí y no podía ser utilizado sin mi consentimiento una vez alcanzada la mayoría de edad. Pero cuando mostraron los estados de cuenta, la sala entera se volvió un murmullo. Cientos de miles en retiros en casinos de Las Vegas, transferencias a agencias de viajes, compras en joyerías y hasta facturas de hoteles en destinos exóticos. Mi madre rompió en llanto en ese momento, pero ya no había compasión en la sala. Cada lágrima sonaba falsa, ensayada.
El juez la miró sin inmutarse, y mi padre intentó intervenir. Todo fue por el bien de la familia, su señoría. Inversiones, intentos de multiplicar el dinero. Mi hijo nunca lo habría sabido manejar. El juez golpeó la mesa con firmeza. ¿Y usted cree que apostar en casinos califica como inversión? Su voz resonó como un martillo. Mi padre tragó saliva, enmudecido por primera vez en mucho tiempo. El momento más brutal llegó cuando el abogado de mi parte presentó fotos de mis condiciones de vida, mi cuarto pequeño, los zapatos pegados con cinta, las facturas de la universidad que nunca pude pagar. El contraste con los cruceros y las fotos sonrientes de mis padres fue tan violento que la sala entera enmudeció. Yo mismo tuve que mirar hacia otro lado, porque la rabia me cegaba. Y entonces vino el golpe final. Mi tía Patricia fue llamada a testificar. Se levantó, firme, con esa mezcla de indignación y amor protector que siempre le había caracterizado. Lo vi todo, dijo. Vi cómo se gastaban ese dinero. Vi cómo mi sobrino se partía la espalda trabajando, mientras ellos presumían viajes y lujos que no podían pagar. No merecen llamarse padres. El murmullo de la gente fue ensordecedor. Mis padres intentaron interrumpirla, pero el juez los mandó callar. Fue el primer momento en años en el que no pudieron imponer su voz sobre la mía. Cuando terminó la audiencia, el fallo fue claro: mis padres fueron declarados responsables de malversación y fraude. El juez ordenó que devolvieran cada centavo posible, aunque ya todos sabíamos que la mayor parte estaba perdida para siempre. Además, la casa quedó embargada, junto con sus autos y cuentas bancarias. Los vi desplomarse ahí mismo, frente a todos. Vi cómo se derrumbaba esa fachada de padres amorosos que siempre habían vendido al mundo. Y, por primera vez, no sentí lástima. Solo una mezcla de furia y liberación. Ellos trataron de huir de la verdad toda la vida. Pero en esa sala, ya no pudieron. Y ahora, finalmente, el mundo los veía como yo los había visto desde aquella noche de mi cumpleaños: ladrones, traidores, egoístas. Salí del tribunal con las manos temblando. No porque me sintiera débil, sino porque la justicia, por fin, había expuesto la podredumbre que llevaban escondida. Actualización 5. Ya pasó un tiempo desde que terminó el juicio, y todavía estoy tratando de asimilar todo lo que ocurrió. Podría decir que siento paz, pero estaría mintiendo. Lo que siento es una mezcla extraña, un alivio feroz por haber recuperado mi voz, y un dolor profundo por haber perdido, de forma definitiva, a quienes se suponía que eran mis padres. Después del fallo, la caída de ellos fue inmediata. La casa que tanto presumían fue puesta en venta casi de inmediato, igual que los autos, las joyas, todo lo que habían comprado con mi dinero. Mi madre se desplomó en el suelo cuando el oficial de la corte llegó a notificarles del embargo. Mi padre gritó, insultó al juez, a los abogados, a mi tía, a mí. Dijo que lo habíamos destruido todo, que la familia jamás volvería a ser la misma. Tenía razón en algo: la familia jamás volvería a ser la misma. Intentaron acercarse a mí después de la audiencia, como si nada hubiera pasado. Mi madre me escribió mensajes diciendo: sé que estás enojado, pero recuerda que sigo siendo tu mamá. Hice lo que pensé que era mejor. No me odies. Mi padre fue más directo. Me llamó para decirme: espero que estés feliz. Nos dejaste en la ruina. Tú solo nos apuñalaste por la espalda frente a todos. Yo no respondí. No porque no tuviera palabras, sino porque ya no merecía ninguna. Lo más extraño es la reacción del resto de la familia. Algunos me felicitaron por haber tenido el valor de llevarlos a juicio. Otros me miran con una incomodidad rara, como si hubiera cometido una especie de sacrilegio al arrastrar a mis padres al tribunal. ¿Pero qué otra opción tenía? ¿Callarme, seguir cargando con su traición, mientras ellos se victimizaban en silencio? No. Esa era la última cadena que quedaba. A nivel práctico, no voy a recuperar todo el dinero. Eso ya lo sé. De los 3 millones, apenas quedará una fracción. Pero el juicio no fue solo por la plata. Fue por exponer la verdad, por dejar claro que no soy su juguete, ni su cajero automático, ni el niño indefenso que podían manipular con lágrimas o gritos. Ahora vivo solo, en un departamento pequeño, pero mío. No es lujoso, pero cuando enciendo la luz y cuelgo mis llaves, sé que ese espacio es auténticamente mío, no comprado con mentiras ni apuestas. Y aunque me duela aceptar que mis padres dejaron de ser mis padres el día que eligieron una máquina tragamonedas antes que a mí, también siento que por primera vez en mi vida tengo la oportunidad de construir algo sin la sombra de ellos sobre mí. El juicio los desnudó frente al mundo. Yo solo tuve que aguantar lo suficiente para verlos caer por el peso de sus propios actos. Y ahora, finalmente, soy libre de decidir cómo quiero vivir, lejos de las cadenas de su chantaje. Quizá no tenga 3 millones. Pero tengo algo que nunca antes tuve: la certeza de que no voy a permitir que nadie, nunca más, vuelva a robarme la vida que me pertenece.